Bueno, vamos a preparar ahora un ejemplo completo de lo que podría, digamos, ser una pequeña parte de una interfaz de una aplicación y la vamos a llevar a cabo completamente utilizando el Qt Designer. La idea un poco consiste en hacer algo similar a lo que podemos ver en el siguiente dibujo, es decir, tener, pues en este caso, un par de elementos principales donde podemos indicar pues, el tipo de producto, un control de tipo solapa, con dos solapas en este caso, proveedor y distribuidor, con una serie de botones de tipo checkbox y los tradicionales botones aceptar y cancelar. Este es un poco el objetivo que pretendemos llevar a cabo y lo vamos a hacer utilizando toda la potencia de las herramientas de Qt Design. Por tanto, partimos del ejercicio anterior, del ejemplo anterior. Vamos a eliminar los botones que teníamos en el ejemplo anterior y vamos a empezar con los dos elementos contenedores importantes en este ejemplo. Vamos a utilizar para esta parte de aquí lo que se denomina un group box y para esta parte de aquí con solapas lo que en Qt se denomina un tab widget. Vamos allá. Vamos a la parte de contenedores y que tenemos aquí un group box. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar este group box sobre la superficie de nuestro widget y el tab widget que lo tenemos aquí. Bien, estos van a ser los dos elementos principales donde vamos a tener, digamos, los botones que nos van a servir para introducir cierta información a nuestra aplicación. Vamos a utilizar siempre los tradicionales botones aceptar y cancelar. Los tenemos aquí. Cambiar las propiedades, como puede ser en este caso el texto, lo podemos llevar a cabo siempre a través de la solapa Qt Property, donde tenemos todas las propiedades del control, por ejemplo, evidentemente el nombre, y en muchos casos no va a ser necesario con el botón derecho. Algunas de ellas están directamente accesibles, en este caso el nombre, aceptar, y el botón derecho tenemos la posibilidad de poner cancelar. Bien, para el caso de los contenedores podemos hacer también lo mismo. En este caso es el title. Aquí podemos poner tipo de producto. Bien, la idea será un poco distribuir estos dos elementos, distribuirlos. Podemos ayudarnos en este caso de lo que es el grid. La idea un poco, vamos a ver, es que coincidan más o menos, utilizando el grid. Vamos a moverlo un poco más. Bueno, esto sería un poco la idea. Podemos seleccionar más de un elemento pulsando la tecla Control. ¿Vale? Esto podría ser, digamos, un inicio, ¿no?, de lo que puede ser nuestro trabajo. Vamos con los botones. Vamos a utilizar, en este caso, en el tipo de producto, un botón importante que es el Radio Button, que arrastrado en el interior de un contenedor va a tener un comportamiento bastante interesante. En este caso vamos a tener tres opciones. Y el comportamiento por defecto de los radio buttons van a ser de carácter exclusivo. Cuando está dentro de un contenedor, digamos, solo uno de ellos va a estar activado. Ese va a ser al menos el comportamiento por defecto. Los distribuimos en el interior de tipo de producto. De nuevo con el botón derecho podemos cambiar el nombre. Podemos poner software, botón derecho, hardware y botón derecho, por ejemplo, material tipo fungible. Bien, es simplemente un ejemplo. En el caso del Tab View, sí que va a ser interesante ir a la solapa de Properties, Qt Property, y para nuestro Tab 1 podemos aquí cambiar el nombre. Vamos a poner
proveedor, ¿de acuerdo? Y para nuestro tab 2, volvemos aquí, podemos poner, por ejemplo, distribuidor. Repito, simplemente es un ejemplo. El tab widget actúa como un group box, pero en este caso como un conjunto, podríamos decir, de group box seleccionable por solapa. De manera que, teniendo proveedor, en este caso, seleccionado, podemos arrastrar, en este caso voy a utilizar checkboxes, un par de checkboxes. Los checkboxes sí que el comportamiento por defecto no es de carácter exclusivo, es decir, podríamos tener ninguno, uno o ambos seleccionados. Vamos también a cambiar el nombre. Vamos a poner, no sé si es un proveedor nacional o no, y si, yo qué sé, pues simplemente si es un proveedor nuevo o no lo es. Bien, podemos hacer exactamente lo mismo con distribuidor. Nos aseguramos que seleccionamos la solapa distribuidor y de nuevo podemos arrastrar un par de checkboxes que en este caso voy a poner exactamente lo mismo, pero podría por supuesto ser otro tipo de información propia o específica del distribuidor. Bien, aquí tenemos un poco el prototipo inicial de trabajo de lo que puede ser nuestra interfaz. En la solapa Qt Object podemos ver un poco qué es lo que hemos llevado a cabo de manera jerárquica. Tenemos que, bueno, pues hemos creado un group box donde tenemos 3 radio buttons, tenemos 2 push buttons, digamos al nivel principal, al nivel de nuestro Qt widget, y tenemos nuestro tab widget con 2 tabs con 2 checkbox cada uno. Esto es lo que en cierta medida se va a mapear dentro de este fichero JUI, como un fichero XML, una distribución XML. En cualquier momento, guardamos, en cualquier momento podemos previsualizar cómo va a quedar nuestra interfaz en el menú Qt Designer. Tenemos aquí, vamos a seleccionar nuestro elemento aquí. Entonces en el menú Qt podemos siempre previsualizar, ahí lo tenemos, cómo va a quedar nuestra interfaz si ejecutáramos la aplicación. La previsualización es bastante poderosa porque incluso podríamos llegar a previsualizarlo en diferentes sistemas operativos o gestores de ventanas, ¿no? Por ejemplo, como quedaría, por ejemplo, con Motive, ¿no? Para sistemas Unix. Como podemos apreciar en esta previsualización, el comportamiento de nuestro widget no es exactamente aquel que nos gustaría ante cambios de tamaño. Vamos a intentar dar solución a este problema y lo vamos a hacer utilizando los layouts. Los layouts los tenemos aquí. Tenemos layouts vertical, horizontal y en forma de grid, en forma de rejilla. Y los layouts en Qt tienen un importante papel que es la de distribuir uniformemente los elementos atendiendo un poco a la naturaleza del layout. Podemos hacer uso de los layouts aquí, pero es más habitual hacer lo que vamos a ver a continuación, utilizar los botones que tenemos en la parte superior de Eclipse, gracias a que obviamente hemos instalado el correspondiente plugin de Qt-Jambi. Bien, lo que vamos a hacer es intentar, en este caso en tipo de producto, seleccionamos el contenedor y vamos a intentar que estos elementos, sus elementos, en este caso 3 radio buttons, se seleccionen o se distribuyan, perdón, de forma vertical. Entonces seleccionamos simplemente pulsando el group box y nos vamos a layout vertically, le damos y como podemos ver ahora nuestros elementos se distribuyen de forma uniforme, distribuyendo todo el espacio vertical.
Podemos hacer lo mismo con proveedor. Vamos a darle a Layout Vertically. Y lo vamos a hacer también con distribuidor. Layout Vertically. Vale, de esta manera tenemos que nuestros elementos se distribuyen de forma uniforme, como podemos observar, ante los movimientos del contenedor. Estos elementos se distribuyen de manera, digamos, uniforme, de manera vertical. Tampoco es el comportamiento deseado, estéticamente no nos resulta especialmente agradable. Es más habitual que los controles, en este caso, se distribuyan de manera vertical pero alineados en la parte superior. Para ello tenemos los spacers. Los spacers son una herramienta muy interesante dentro de Qt, y en este caso lo que vamos a hacer es hacer uso de en este caso del vertical spacer. El vertical spacer, los spacers en general, es como un elemento de interfaz más no visible que va a forzar o va a ocupar por defecto, se va a expandir para ocupar el máximo espacio posible. Esto se puede cambiar en las propiedades y podemos hacer que estos vertical o horizontal spacers tengan un tamaño fijo, concreto, pero el comportamiento por defecto es justamente el que buscamos ahora. Seleccionamos en este caso el vertical spacer, nos movemos dentro del contenedor tipo de producto y podemos ver cómo esta línea azul nos indica dónde va a ir insertado este vertical spacer. Lo vamos a insertar bajo de fungible, lo soltamos, y como vemos, el vertical spacer por defecto va a ocupar, se va a expandir verticalmente todo lo que puede. Evidentemente manteniendo los tamaños mínimos para los elementos ya presentes. Como ya teníamos un layout vertical, el comportamiento ahora de tipo de producto, como podemos ver, es que he cambiado la alineación de los elementos de manera que nuestros botones, nuestros 3 radio buttons, se alinean en la parte superior. Voy a hacer exactamente lo mismo con proveedor y distribuidor. Estamos aquí y en distribuidor exactamente lo mismo, otro vertical spacer. Muy bien. Este es el primer paso para distribuir bien los botones dentro de cada uno de los contenedores. Vamos a hacer algo similar en el caso de los botones aceptar y cancelar. También va a ser interesante tenerlos alineados a la derecha. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a añadir un horizontal spacer y utilizando la tecla control voy a seleccionar los 3 controles que me interesan, en este caso el horizontal spacer y el botón aceptar y cancelar, y voy a aplicar sobre ellos un layout horizontal. De esta manera, como podemos observar, puedo ahora ajustar en rojo, digamos, se visualiza, digamos, este layout, esta distribución horizontal. El horizontal spacer en este caso expande, ocupa el máximo tamaño, por tanto obliga a los botones aceptar y cancelar a que estén alineados a la derecha. Bien, vamos a hacer justamente lo mismo, utilizar un layout, en este caso horizontal, para conseguir un efecto similar con estos 2 contenedores. Selecciono uno y otro, tengo los 2 contenedores y los voy a distribuir también utilizando el layout horizontal. De esta manera, estos 2 contenedores están agrupados con un layout horizontal, de manera que la distribución de estos 2 está agrupada dentro de una entidad que es el layout, que va a procurar que estén siempre perfectamente y uniformemente distribuidos de manera horizontal. Aún así no hemos terminado. De hecho, si nos vamos a previsualizar en el Qt Designer, si vamos a previsualizar, vemos que aún no hemos terminado. Sí que el aceptar y el cancelar están, digamos, alineados a la derecha, los botones interiores están perfectamente alineados en la parte superior, pero seguimos sin tener un comportamiento adecuado ante cambios de tamaño. Bien, nos queda un último paso muy interesante, que es
Ya tenemos dos niveles o dos objetos o dos agrupaciones de alto nivel, que sería el layout horizontal que agrupa los dos contenedores principales y otro layout horizontal que agrupa estos tres elementos. Ahora sería interesante que tanto este elemento como este elemento también estuviesen agrupados en un layout vertical. Para ello lo que vamos a hacer es un paso básico bastante interesante, que es seleccionar fuera, en un punto, digamos, de nuestro widget principal y decir que la distribución de los elementos en mi widget principal va a seguir un determinado layout. En este caso, de nuevo, repito, pulsamos fuera y en este caso, como tengo dos elementos que quiero poner uno encima del otro, lo que voy a utilizar es un layout vertical. Ahí lo tenemos. Si previsualizamos, ahora sí el comportamiento ante cambios de tamaño es el que justamente pues cabría esperar. Vemos como en este caso solo puedo seleccionar uno u otro y en los checkbox puedo alternativamente seleccionar más de uno. Por tanto, muchas veces este tipo de agrupaciones, como es el caso del groupbox, también tiene, como vamos a ver, un efecto no solo estético, sino que ante determinados controles, como pueden ser un radio botón, pues nos ayudan a que ayuden de cierta manera a indicar el carácter exclusivo de la selección de uno u otro. Con esto, más o menos, tenemos ya una versión bastante funcional de lo que podría ser pues, una introducción básica de información.